Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija en este momento, ¿verdad? Todo lo que vayamos a decir. Padre Celestial, Rey de Gloria, en tus manos dejamos este momento especial, Señor, porque solo estamos tú y nosotros aquí, Padre, en perfecta comunión a través de tu palabra santa, viva y eficaz, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que no han podido conectarse, Señor, que inquietes corazones para que sintamos la necesidad de acercarnos a ti cada día, Señor. Ayúdanos a hacer verdadera alabanza tuya, porque somos hechos para tu alabanza, Señor. Ser verdaderos ministros tuyos, discípulos tuyos, Señor. Instrúyenos, Padre, a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que estamos aquí reunidos, Padre, por nombre y apellido, a sus familias desde los más pequeños hasta los más grandes, Señor. Tenlas en el hueco de tu mano, ayúdanos a no apartarnos de tu camino y todo lo que vayamos a aprender de parte tuya el día de hoy lo podamos poner por obra en nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues les voy a compartir la pantalla y me van a decir si la pueden ver, ¿verdad? Todos. Y es aquí donde vamos a entrar en materia de clase. Un discípulo madura cuando aprende a adorar. Muy bien. Vimos la clase anterior lo que significaba alabar a Dios. Vimos que la alabanza tiene que ser genuina, que hay una gran diferencia entre las canciones y las alabanzas, porque cantar cualquiera canta, ¿verdad? Pero alabar a Dios, solo los que son verdaderamente hijos de Dios son los que saben alabar a Dios y elevar un cántico nuevo a Dios, porque esa es una alabanza es un cántico nuevo a Dios, es rendirle la adoración por ser majestuoso, por ser poderoso, por ser omnipotente, tener siempre ese fruto de labios en nuestra boca cuando nos estamos refiriendo a Dios a través de la alabanza. Y hoy vamos a ver la adoración, porque es importante entender que hay una gran diferencia entre la alabanza y la adoración. La adoración es prácticamente una rendición total de un alma a Dios. Es derramarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos derramamos delante de la presencia de Dios, es cuando surge la alabanza. Es como cuando una velita, ¿verdad? Se enciende, ustedes ven que se va derritiendo aquella velita, ¿verdad? Pues imagínense que esa cera derretida es su alma y esa luz es el Espíritu Santo que está sobre nosotros, quitando todo lo que impida su fluir, todo lo que no viene de parte de Dios y estamos siendo ministrados por Dios a través del Espíritu Santo y empezamos a derramar esa alma delante de Dios, sabiendo que Él está en los cielos y que Él está en su trono y sale de un corazón genuino, contrito, humillado, que reconoce la grandeza de Dios. Esa es la adoración, cuando sabemos que solo a Él lo amamos, que solo Él es digno de toda la adoración. Y entonces esa velita, ¿verdad? Se va derritiendo, nuestra alma se va derritiendo delante de Dios y es ahí cuando llega un momento en el que Dios nos sustenta en esa rendición genuina y empezamos a hacer una alabanza a Dios. Entonces, esa es la diferencia entre la adoración, que derrito mi alma delante de Dios, reconociendo, ¿verdad?, quién es Él en mi vida. Y allí es donde yo expreso una alabanza, una oración, una exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorar también es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí yo no estoy pensando si alguien me va a ver,
si cuando siento esa verdadera adoración en mi corazón, yo me postro delante de Dios, no importa dónde esté, cómo esté, con quién esté, pero yo tengo la necesidad de postrar mi rostro delante de Dios. Entonces vemos que la adoración no es solo una postura, no es solo que yo me arrodille, no solo es que yo ponga mi rostro en suelo, porque cuando dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores, no es para que me miren, no es porque me dijeron que lo hiciera, sino porque siento en todo mi ser inclinar inclinarme, arrodillarme o postrarme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque delante de la presencia de Dios, hermanos, es que tiembla la tierra y toda rodilla se doblará, dice la palabra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Imagínense, eso cuando Él venga con poder y gran gloria, no digamos ahora mismo cuando sentimos su presencia en nuestro ser, es que yo creo que todos hemos en algún momento experimentado tal grado de adoración que queremos postrarnos, arrodillarnos, y como les digo, no es solo una expresión corporal de arrodillarme, sino de que lo siento en todo mi ser, en mi corazón, y por eso lo hago delante de Él. Es inclinarse a Dios, darle el primer lugar en mi vida. O sea, ahí yo ya estoy reconociendo que Él tiene el primer lugar en mi vida. O sea, es adorar, es contemplar su presencia. Miren, es aparte de que estar totalmente dispuesto a servirle en ese momento, no decirle no, sabiendo que Él es el que me manda, Él es el que ha hecho todas las cosas y todas las cosas salen de Él. Entonces, esa es la expresión que yo saco de todo mi ser. Entonces, para que entendamos, ¿verdad? La diferencia entre la alabanza y la adoración. Entonces, la adoración es más genuina, todo es genuino, pero yo lo que quiero que entiendan es que ya involucro lo que es mi sentimiento, o sea, todo mi ser en la adoración. En Apocalipsis 4 del 10 al 11 vamos a entender un poquito más el concepto de adoración, porque nos dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que viven por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, digno, digno es el de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagínense, 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Dios. Por toda la eternidad, reconociendo que Él los hizo y no ellos a ellos mismos, reconociendo que si tienen esas coronas es porque el mismo Dios que está en el trono se las ha dado y en adoración las rinden delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ellos reconocen, imagínense, ellos mismos dicen, Señor, tú eres digno de recibir toda la alabanza, la honra y el poder, porque reconocen que Él ha creado todas las cosas. Y en Juan 4, del 23 al 24, todavía nos afirma aún más en este concepto de adoración, como les decía yo, cuando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Dios no entiende de mi alma, porque el alma peca. Recuerden que el alma peca. El cuerpo muchas veces no está presentado en santidad, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, la única parte de mi ser que se puede comunicar con Dios, que es la única parte pura, que es la única parte que viene de Dios, es mi espíritu. Por eso Dios nos pide que le adoremos en espíritu, y cuando dicen verdad,
es a través de la vida de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, muchas personas piensan que andar en el Espíritu, ay, es Dios mío, es que andar allí, ¿verdad? En las alturas y con alas y coronas y todo. No, vivir una vida en el Espíritu es tener comunión con Dios, es leer la palabra, es ayunar, es leer, es buscar la presencia de Dios. Eso es andar una vida en el Espíritu. Y esa es la verdadera comunión que Dios anda buscando de nosotros. O sea, no solo un pueblo que le adore de labios, sino que de corazón, con sus acciones, con sus conductas. De esta manera nosotros estamos adorando, rindiendo adoración al Padre. Y eso es lo que busca el Señor. Porque imagínense, la única manera que Dios nos entiende es cuando estamos en el Espíritu, o sea, que estamos alimentando nuestro ser, que estamos siguiendo sus mandamientos, todos sus estatutos, todo, estamos viviendo una vida santa. Ahí es que nos entendemos con Dios, porque recuerden que todo lo bueno viene de parte de Dios, y si yo en algún momento soy bueno, es porque Dios vive en mí, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno, y si Él vive en mí, entonces yo por eso soy bueno. Entonces, eso es lo que busca Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ahora, después de todo esto que entendimos el concepto de adoración, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Y tú verdaderamente eres un adorador? ¿Eres verdaderamente un adorador? Vamos a ver el ejercicio, los ejercicios de autocompletación que tenemos en nuestro manual, ¿verdad? Lee las siguientes escrituras y completa, porque de esta manera, aparte de lo que hemos dicho, ¿verdad? No, la palabra de Dios nos va a confirmar aún más cómo podemos nosotros ser verdaderamente adoradores. Y para eso vamos a ver el inciso A, Salmos 95, 6. El Salmo 95 dice, venid, es una invitación, hermanos, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es una invitación que nuestro Padre Celestial nos está haciendo a que vengamos, que le adoremos, que nos postremos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque muchas veces nosotros no estamos en la disposición de ir. Tal vez porque estamos tristes, tal vez porque estamos un poco afanados en las cosas de este mundo, pero siempre nos está recordando Dios, vengan, adoren y postrémonos. Y fíjense que Dios no es porque solo quiera estar escuchando adoración o porque Él quiera que solo le estemos haciendo adoración a Él, no, sino que cada vez que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios de esta manera, recibimos bendición de parte de Él. Y es lo mejor que puede recibir nuestro ser cuando estamos de esta manera delante de Dios, rindiéndole adoración. Por eso nos dice, vengan, vengan, para que tengan tiempos de refrigerio, para que sean bienaventurados, para que reciban de los frutos del Espíritu que solo Dios nos puede dar. Por eso nos invita y nos dice, ven, adoremos y postrémonos. Por lo tanto, el inciso A queda, adorar es arrodillarnos y postrarnos delante de Dios. Y no solo porque me invitan a hacerlo, sino porque es como cuando, imagínense, cuando ustedes les dicen, hey, vamos al cine. Ay, ustedes quieren ver una buena película, se los digo en lo natural, ¿verdad? Ay, van con aquel gusto, uy, esa película va a estar buenísima, claro que voy. Y si los invitan a refrescos, palos, crispetas y todo, pues más felices, ¿verdad? Pues imagínense cuando los mismos ángeles nos dicen, ven, postrémonos y adoremos a Dios, cuánto más no lo vamos a hacer con gozo para nuestro Padre Celestial, para recibir bendición. Pues así queda nuestro inciso A, adorar es arrodillarnos, postrarnos. Vamos a ver el inciso B de este manjar que estamos comiendo en este momento, Mateo 4:10. Mateo 4:10 nos dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos,
esto hay que cogerlo en el espíritu, porque muchas veces nosotros a ciertas invitaciones, como la que les estoy comentando, a ciertas invitaciones hay que decirles no. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Cuando lo estén invitando a mentir, a robar, a adulterar, a hacer cosas que no vienen de parte de Dios, pues hay que empezar a sacar la escritura. Hay que empezar a desenvainar esta espada que es de dos filos. ¿Y por qué, hermanos? Porque hay que resistir al enemigo. Resiste al enemigo, dice la palabra, y él huirá de ti. Al enemigo no se le deja ni acercar ni un minuto, ni un momento, nada, ni un milímetro, hermanos, porque a la que entra empieza a hacer desastres en nuestra vida. Entonces, miren, a la diferencia del inciso A, que nos invitaba a adorar y a postrarnos delante de Dios, en el inciso B podemos ver que nos pueden invitar a cosas que no son totalmente del agrado de Dios y hay que empezar a sacar la palabra como Jesucristo lo hizo en ese momento con Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo estoy adorando a Dios en ese momento cuando le doy el lugar a Dios que Él corresponde en mi vida. Entonces el inciso B queda, la adoración es reconocer que solo a Dios se adora. Así de sencillo. Yo creo que cuando nosotros sentimos adoración, ¿verdad? Por Dios, a muchas cosas podemos decirle que no. Por eso es necesario saber a quién se puede adorar y a quién se debe adorar, porque hay muchas veces que esto se va desviando, como que empezamos a adorar más a nuestros esposos, a nuestros hijos, hasta nuestros mismos trabajos, porque si yo me rindo delante de un trabajo, delante de un marido, delante de los hijos, y entonces no le estoy dando la adoración y la honra que Dios se merece. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Saber a quién se le debe dar su lugar, ¿verdad? En nuestra vida, el primer lugar que es a Dios. Muy bien, inciso C, Génesis 22 del 1 al 5. Aquí vamos a ver el relato de Abraham. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Abraham aquí con la adoración? Porque él rindió adoración, es un ejemplo vivo, ¿verdad? De fe. Y aparte de eso, en ese momento especial y crucial, cuando se le pidió el sacrificio de su hijo Isaac, en ese momento él le rindió toda su adoración a Dios, porque imagínense, Isaac era el hijo de la promesa, que de él saldrían naciones, y de repente que Dios se lo esté pidiendo en sacrificio. Entonces imagínense cómo no iba a ser una adoración genuina de Abraham al ver de qué manera Dios pues libra a Isaac de ese sacrificio y provee otro muy diferente. Entonces vamos a leer Génesis 22 del 1 al 5. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Imagínense, antes de hacer el sacrificio con su hijo, ya Abraham ya estaba adorando a Dios, dándole la honra, sabiendo inclusive que iba a entregar a su hijo Isaac. ¿Y por qué él estaba adorando? Porque él sabía que él iba a ser fiel a su promesa, que no iba a dejar que su hijo pereciera, porque era una promesa de parte de Dios en su vida, de que en algún momento, pues de él nacerían naciones.
Y vemos que de esta manera Abraham, con su fe, ¿verdad? Con su fe adora al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque su fe le hace creer firmemente que de alguna manera él iba a salir de esa prueba. No sabía cómo, pero si ustedes lo leen más adelante, verán que estaba ya un carnero destinado en lugar de Isaac. Entonces, el inciso C queda: adorar es tener fe sin dudar. Si yo no tengo ninguna duda de que Dios hará, hermanos, yo aún en las pruebas, aún en las dificultades, voy a adorar a Dios sobre todas las cosas. De eso se trata, porque ¿quién va a adorar a alguien que le está pidiendo algo que pareciera que fuera malo a cambio? Imagínense la vida de un hijo, en el caso de Abraham, pero él tuvo esa fe sin dudar y por eso también se le menciona como el padre de la fe. Pero es por eso que les digo que si Dios es fiel y aprendemos de la fidelidad de Dios, sabremos que Dios de todo, de toda circunstancia, nos va a librar. Muy bien. Seguimos adelante. En Éxodo 34, del 1 al 8. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver de qué manera Moisés también adoraba a Dios. Fíjense que en este relato que vamos a ver de Éxodo 34 del 1 al 8, ¿qué es lo que vamos a ver de ejemplo de adoración en este punto? Vamos a ver cómo Moisés adora a Dios por el hecho de darnos las leyes, de poner orden en nuestra vida, de que estas leyes para muchos es dolor de cabeza y para los hijos de Dios, de los entendidos, es que Dios está poniendo orden en nuestra vida. Entonces, vemos cómo la primera vez que Dios prepara las tablas de los 10 mandamientos, cuando baja Moisés, el pueblo de Israel estaba en un Sodoma y Gomorra terrible, hasta adorando otros ídolos. Entonces, Dios en su furor hace que se abra la tierra y muchos de los que estaban allí, ¿verdad?, perecieron en el infierno, porque cuando Moisés subió y no bajaba y miraban aquellos truenos y relámpagos en el monte, pues pensaban que Moisés ya iba a estar muerto, porque ¿quién iba a vivir ante lo que estaba sucediendo allí en el monte de Sión cuando Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos en las tablas? Eso era terrible. Pensaba la gente, no, ya se murió Moisés, pues empezaron a hacer lo que quisieron, pero cuando baja nuevamente Moisés y ve lo que sucede, pues viene y quiebra las tablas, las primeras tablas, pero como Dios es fiel, ¿verdad? Y mantiene sus promesas, vemos en este versículo del 1 al 8 de Éxodo 34, cómo el Señor vuelve a pedirle a Moisés que prepare nuevamente otras tablas para volver a hacer la ley, ¿verdad?, para el pueblo. Y vamos a leerlo en 34 del 1 al 8 y dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y subiré de mañana al monte de Sinaí, perdón, les dije de Sión, era el monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces, desen cuenta cómo estaba de extasiado el ser de Moisés al ver que Dios era misericordia, que tenía misericordia, que perdonaba la iniquidad y la rebelión del pecado, que perdonó ese pecado de Israel y que estaba dispuesto nuevamente a entregar a un pueblo que había pecado y que había desviado sus caminos, aún estaba dispuesto él a entregar su ley porque quería que nadie pereciera. O sea, por eso dice, no tendrás por inocente al malvado. Y cuando él dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hermanos, ¿qué sucede cuando Dios visita mis hogares, visita mis generaciones? Pues ahí hay libertad, ahí dejamos de ser esclavos. Allí, si Dios nos visita de generación en generación, es porque nos está visitando para que seamos, ¿verdad?, libres del pecado, para que esa iniquidad ya no esté en nuestras vidas. Y por lo tanto, si ustedes ven, la ley, cuando se cumple en Dios, es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Y sabía el Señor que a pesar de que el pueblo de Israel había pecado de esta manera, él siempre iba a tener misericordia por promesa. Fíjense bien, por las promesas, por sus promesas, porque él no es hombre para que mienta y por lo tanto sus promesas, ¿verdad?, hasta el sol de hoy siguen vigentes y mucho más con el pueblo de Israel. Por lo tanto, en el inciso 4, en el inciso D, Éxodo 34, del 1 al 8, adorar es obedecer a Dios sin dudar, de esa misma manera que lo hizo Moisés, que no dudó en ningún momento en obedecer a Dios en todo lo que él le decía, y así de esta manera mostró su adoración a Dios. Vamos a ver el inciso E ahora, en Josué 5 del 13 al 15. Fíjense bien cómo Abraham, hasta el momento, cómo Moisés, y ahora vamos a ver cómo Josué le rinden adoración a Dios. Y aquí faltan otros nombres, que son nuestros nombres. A ver, con estos ejemplos, ¿de qué manera nosotros podemos empezar a formar, ¿verdad?, el concepto de adoración a Dios en nuestra vida? ¿De qué manera vamos a adorar a Dios? Vamos a ver Josué cómo nos enseña, ¿verdad?, de qué manera él adoró a Dios. Fíjense bien. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en sus manos, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Fíjense bien. Entonces Josué aquí rinde adoración a Dios. ¿Por qué les digo que a Dios? Les explico. Aquí hay una cosa muy importante que les quiero mencionar acerca, y está aquí en el versículo 15, 5:15, que dice: y el príncipe del ejército de Jehová no era nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios, porque en el Antiguo Testamento al Hijo de Dios a Dios se le daban muchos nombres: el gran yo soy, la rosa de Sarón, el ángel de Jehová y el príncipe del ejército de Jehová. Ustedes se van a dar cuenta que sí era el Hijo de Dios, porque al único que se le puede rendir adoración es a Dios.
Y si hubiera sido un ángel o un enviado o un mensajero especial de parte de Dios, ese mismo mensajero le hubiera dicho a Josué que no se postrara ni lo adorase. Además, le está diciendo que quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde está santo es, porque estaba el mismo Dios omnipotente a través de su Hijo delante de él. Por eso le mandó a decir que quitar el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo, y Josué así lo hizo. Así que vemos, ¿verdad?, de que al único que se le puede dar esa adoración, y Josué de esta manera adoró a Dios y reconoció en ese momento la santidad de Dios. Entonces el inciso E queda: adorar es reconocer la santidad de Dios. De esta manera Josué adoró a Dios al ver su santidad y su esplendor delante de él. Miren, hermanos, qué privilegio, qué bendición de cómo estos hombres, ¿verdad?, al exponerse ante la presencia de Dios, no pudieron más que rendirse en adoración a ver a él, ¿verdad?, de ver su majestad, de ver su grandeza, de ver su omnipresencia, omnipotencia delante de sus ojos. Entonces, empecemos a pensar nosotros como sus hijos, ¿verdad?, de qué manera podemos nosotros adorar a Dios. Fíjense bien. Hasta aquí llegamos con el ejercicio de autocompletación. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, la adoración es exclusivamente a Dios. Y esta es una aseveración que les voy a poner ahora mismo. Cuando dice, solo Dios es digno de nuestra adoración y aún los ángeles le adoran. Es aquí en el versículo de Apocalipsis 22, permítame, hermanos. El versículo de Apocalipsis 22, del 8 al 9, donde vemos claramente lo que les había comentado referente a Josué, ¿verdad? Cuando él hizo adoración, lo hizo a Dios, porque él era que se le habían presentado de manera del príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora vamos a ver lo que sucede aquí a Juan en el Apocalipsis, ¿verdad?, para que les quede más claro a quién es que se le debe de rendir adoración. Entonces dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Lo deja más claro que el agua, ¿verdad? Este ángel que estaba allí como un mensajero especial con Juan cuando se le fue mostrado la revelación de Apocalipsis. Entonces, queda claro que el único que se le puede rendir adoración es a Dios y a nadie más que a Él. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio de autocompletación que tenemos aquí en nuestro manual, ¿verdad? Para que sigamos viendo a quién se le rinde adoración, para que sigamos viendo, ¿verdad?, de qué manera le podemos rendir adoración a Dios. Y quiénes, aparte de Moisés, aparte de Abraham, aparte de Josué, a lo largo de la Biblia, que son pocos los ejemplos que vamos a poner aquí, pero para que ustedes entiendan, ¿verdad? También hubo a lo largo de la historia de la Biblia, hubo otras personas que le rindieron adoración a Dios, y esto lo vamos a ver a través de este ejercicio de autocompletación. Entonces yo le quisiera pedir a la hermana Gloria que me buscara Juan 9 del 35 al 38 y nos lo leyera. Y todos preparen su Biblia porque hoy la clase va a ser un poco diferente con referente a este tema.
y así todos vamos a sacar la conclusión. Entonces, todos tengan su Biblia, que así les voy a ir pidiendo que me busquen, ¿verdad? Los versículos. Entonces la hermana Gloria me va a leer Juan 9 del 35 al 38. La hermana Yarleni me va a leer Mateo 22, 11. Que lo tenga listo, ¿vale? Y hasta que les toque su turno, pues tienen el micrófono desactivado y cuando les toque leer, pues entonces me vuelven a activar su micrófono. Entonces, hermanita Gloria, léame Juan 9 del 35 al 38. Desactivo. Amén. Por favor, niño. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y él que haya contigo él es. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús al ciego de nacimiento antes de que él lo sanara. Entonces, cuando lo sanó, la exclamación del ciego de nacimiento, fue, lo que hizo fue adorar a Dios. Entonces, en este primer inciso, vemos que Jesús fue adorado por el ciego de nacimiento. Eso es lo que nos enseña el versículo de Juan 9 del 35 al 38. Hermanita Yarleni, Mateo 2:11 y luego la hermana Doris me va a leer Mateo 14:33. Para que miremos en este ejemplo quiénes adoraron a Jesús. Mateo 2:11, hermanita Yarleni. Amén. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Amén. Amén. ¿Y quiénes fueron entonces que adoraron a Jesús en su nacimiento? Ahí les doy la respuesta. Los Reyes Magos. Recuerden que ellos siguieron la estrella del oriente y al encontrar el lugar donde estaba siendo adorado, donde nació Jesús en el pesebre, pues ahí se postraron, lo adoraron y le ofrecieron, como leyó la hermana Yarleni, incienso, oro y mirra. Gloria a Dios. Hermanita Doris, Mateo 14:33 y luego mi hermanita Yolanda se prepara con Mateo 28:9. Hermanita Doris. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? Verdaderamente. ¿Y quiénes creen ustedes que estaban en la barca? Los pescadores. Los pescadores, pero ¿quiénes eran ellos? Los discípulos de Jesús. Al ver el milagro de Dios de los peces, ¿recuerdan esa parte? Pues entonces ellos dijeron y exclamaron y adoraron y le dijeron a Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, hermanita Yolanda, Mateo 28:9. Si no lo tiene, pues entonces mi hermana Gloria, si puede leer Mateo 28:9. Amén. Mateo 28:9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, ¿Quiénes creen ustedes que se acercaron a Jesús y le adoraron? En Mateo 28:9. ¿Quién creen ustedes que fueron? María y Marta. Ahí está. Por las mujeres en la resurrección. Ellas, cuando vieron a Jesús en gran gloria resucitado, pues no pudieron más que adorar a Dios. Hermanita Jocelyn, ¿está lista? O si no, que me pueda leer Lucas 24:52. Amén, hermana, ahorita lo leo. Muy bien. Solo deme un poquito de chance porque es que ando con el teléfono, hermana, porque... Ah, ya, sí. Lucas me dijo, Lucas. Lucas 24:52.
24:52. Y luego Amén. la hermanita Ellos, Janet. Ah, sí, ellos, diga. ellos después de adorarlo volvieron a Jerusalén muy contentos. ¿De quién está hablando ahí en Lucas 24:52? Se lo voy a decir, eso fue cuando Jesucristo ascendía a los cielos y entonces los discípulos al contemplar cómo Jesús ascendía a los cielos, entonces adoraron en ese lugar a Dios cuando estaba siendo llevado, ¿verdad? Nuevamente al Padre, pues adoraron a Dios y se fueron muy contentos a la ciudad. Entonces fue adorado también por los discípulos en la ascensión. Hermanita Janet, Hebreos 1:6. A ver si nos lo puede buscar. Hebreos 1:6. Bendiciones, hermana, ya está, ya lo tengo. Muy bien. La palabra de Dios la leemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Amén. Adórenle todos los ángeles. Entonces, ¿por quién fue adorado Jesús también? Los ángeles. Por los Por ángeles. los ángeles. Gloria a Dios. Cuando, imagínense, el primogénito, cuando está presentando al único Hijo de Dios, al verdadero, al alfa, al omega, al principio y al fin, como el Hijo de Dios, le dice, entonces lo presenta y dice, adórenle todos los ángeles también, porque Él es el Hijo de Dios. Y por último, hermanito Manuel Borjas, léame Apocalipsis 5:8 para ver por quién fue adorado Jesús. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Entonces, ¿por quién cree usted, hermano, que fue adorado Dios? ¿Por quién? Ahí dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ajá, por lo tanto son los habitantes del cielo, porque lo que son los ancianos, los 24 ancianos, ¿cómo se llama? Los seres vivientes que están delante de Dios, Los santos. todos sus ángeles son los habitantes del cielo. Entonces, como pudimos ver a lo largo de todo lo que hemos visto a través de las escrituras, de lo que es adoración, solo a Dios se le puede rendir adoración. Solo a Él se le puede dar la honra y la gloria. Solo a Él le pertenece la majestad y el poder por los siglos de los siglos. Es que no hay nada ni nadie en esta tierra comparado a Dios. Solo piensen por un momento la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, su omnipotencia, o sea, que todo lo puede, su omnipresencia, que Él está en todo lugar. Él todo lo puede, o sea, ¿qué se le escapa a Él de sus manos? Si todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue creado por Él. Entonces, ¿cómo no maravillarnos? ¿Cómo no rendirle adoración sabiendo que estamos en sus manos santas? Miren, hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios que estamos en las manos del Cordero de Dios. Que Él, recuerden que así de la manera como tiene la potestad de decir que quiere que estemos en el cielo, también tiene la potestad de mandarnos también al infierno, pero no porque Él quiera, sino porque por esas decisiones que muchas veces nosotros tomamos que no están correctas. Entonces, rindámosle adoración a Dios, porque Él es el único de recibir la honra y el poder y la majestad,
por los siglos de los siglos. Vemos que el ciego de nacimiento, los reyes magos, los discípulos, las mujeres en la resurrección, los mismos discípulos al ver todos los milagros de Dios, los ángeles, los habitantes del cielo, todos le rinden adoración a Dios. Yo creo que nos ha quedado claro qué es adorar a Dios. Es adorarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque esos adoradores son los que Dios está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Y en este momento voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos nosotros hablar un poquito, ¿verdad? Lo que hemos aprendido el día de hoy, cada uno de ustedes, ¿verdad? Lo que salga de sus corazones, esa adoración a Dios, esas palabras de rendición delante de Dios. Eso es lo que queremos escuchar.